Hoy tenemos que dar la bienvenida a Javier y Alejandro, a esta gran familia de La Cafetera. Se han hecho mecenas y hacen posible este programa. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Es cierto que muchos también hemos estado acompañando el liderazgo de Pedro Sánchez hasta su caída como secretario general. Pero no todos los que están en esa reunión apoyaron a Pedro Sánchez en su día. Pero sí que tienen la voluntad de participar en un proyecto de futuro. Nos interesa básicamente el futuro, aun sabiendo lo doloroso que ha sido, lo traumático incluso, la experiencia que hemos vivido. Nos interesa el futuro y no mirar para atrás. Nuestro propósito, pues, es generar las bases de una alternativa para este partido, el Partido Socialista Obrero Español. Nosotros no dejamos solos a nadie. Nosotros votamos las cosas que tenemos que votar en la conciencia y en el entendimiento que hacemos lo que desde Ciudadanos, desde su forma de entender cada asunto en concreto y desde nuestro programa electoral, queremos llevar adelante. No tenemos compromisos con nadie más. Quiero recordarle a usted y al señor Hernando que el compromiso de Ciudadanos es que Mariano Rajoy fuera investido presidente. Nosotros hemos cumplido nuestro compromiso. Fin del compromiso de Ciudadanos. Fin del compromiso de Ciudadanos. Ahora, el Partido Popular tiene otro compromiso, que es cumplir 150 exigencias que firmó para que ese compromiso que Ciudadanos hizo, pues fuera posible. Era la contraprestación a ese compromiso nuestro. Me lo pensé mucho, me pareció que no era completamente bonito lo que estábamos haciendo, pero había que hacerlo, había que decir esas cosas y después le mandé un abrazo a Íñigo porque entendía que aunque había que decir esas cosas, también tenemos que cuidar a los compañeros. Ojalá también me hubieran mandado un abrazo a mí durante la campaña de los sistemas de votación, cuando los compañeros de Recuperar la Ilusión pusieron mi apellido al lado de la cara de Rajoy en una infografía. Creo que hay actitudes de compañeros y compañeras de la corriente de Íñigo y Tania que involuntaria o voluntariamente han terminado haciendo daño, y de hecho la militancia lo ha percibido así. Creo que hacen daño al proyecto y creo que hacen daño a Podemos, y de ahí que personas como yo, aunque nos costase mucho, decidiésemos hacer una llamada a la responsabilidad. Ahora, igual que digo esto, digo, una vez que están encima de la mesa todas las voces, yo creo que era importante que se escuchase también la voz de las personas que defendemos a Pablo y que defendemos este proyecto. También creo que es importante que podamos de alguna manera contribuir a cerrar esta situación, no como cerrar un debate en falso, sino ayudarnos a que volvamos a la senda del debate fraterno y no continuemos por la senda de la confrontación dañina para el partido. No sé desde dónde ha podido escuchar a Irene Montero y no sé si ha llegado a pillar ese momento en el que nos decía que cree que la corriente de Íñigo Errejón y Tania Sánchez, concretamente ha nombrado a las dos, están participando voluntaria o involuntariamente de una estrategia de hostigamiento a Pablo Iglesias por parte de las élites. ¿Qué opina sobre eso? Bueno, creo que con tranquilidad que es como hay que pensar. Esas declaraciones creo que no tienen mucho sentido. Que Íñigo Errejón ha sido uno de los artífices fundamentales de algunos de los éxitos más importantes de Podemos, de esos 5 millones de la campaña de la remontada y de un discurso que ha conseguido conectar con mucha gente que no se sentía conectada con la política, y por lo tanto es una parte fundamental de Podemos que se ha dejado, como todos los que estamos aquí, los últimos 2 años en tratar de construir un proyecto político de cambio en este país.
so close to where we swam with no clothes. Let the ocean soak your skin. With salty lips I stole a kiss. Saludos, cafetera. Muy buenos días. Bienvenidos una mañana más a este espacio en el que nos juntamos las proscritas para tratar de buscar alguna explicación a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, cada vez más difícil de explicar. Mira que no nos cansamos de decirlo. Bueno, el caso es que van pasando los días en estas fiestas navideñas y como habíamos dicho además que el programa tenía que tener un tempo diferente, puesto que no estamos en medio del barullo de la actualidad. Bueno, eso por lo menos es lo que queríamos intentar, porque la verdad es que no hay más que echar un primer vistazo a las portadas de los periódicos para darse cuenta de que el mundo sigue muy convulso. Así que vamos a tratar de asumirlo con un cierto sosiego y vamos a dedicar los próximos minutos a buscar algunas explicaciones a todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera. Hoy quiero que pongamos la mirada en un asunto que está muy relacionado con el hashtag. Almohadilla La Cafetera donde reina el olvido. Almohadilla La Cafetera donde reina el olvido. Es un hashtag que ha ideado Greenman del grupo Hashtag. Sabéis que tenemos un grupo de oyentes que juegan con las palabras, discuten sobre las palabras, debaten sobre el contenido de las palabras para elegir un buen hashtag cada mañana. Cualquiera que quiera apuntarse puede hacerlo, no tiene más que decírmelo a través de Twitter y yo le incorporo a este grupo y de allí van surgiendo algunos hashtags. Que sepáis una cosa además, que luego hay gente que me dice, oye, es que me encanta la creatividad que demostráis. Digo, no, es que, ojalá fuera nuestra, de la cabeza de María o de la mía. Es que hay mucha gente detrás del grupo hashtag y siempre con la inteligencia colectiva siempre nos regala algún hashtag fabuloso. Pero vamos, que es producto de la discusión de mucha gente, de muchas personas. Hay mucha gente detrás de ese grupo y nos gusta además especialmente cómo funciona, así como ocurre con el grupo de los invitados también, que debaten sobre qué invitados deberían o podrían participar en la cafetera. Luego no es fácil conseguirlos a todos, pero proponen ideas, sugieren ideas, como el grupo Java también, donde se discute sobre programación, el grupo Banksy, que se discute sobre diseño gráfico, incluso lanzan algunas propuestas. Algunas de las imágenes que he enviado estos días han salido de allí, del grupo Banksy. Así que podéis formar parte de esta gran familia de numerosas maneras. Bueno, un saludo muy especial a todos los que se incorporan hoy a esta edición express de La Cafetera. Ya sabéis que hay un día a la semana, 2 días como máximo, pero generalmente un día a la semana, que tengo que asistir a la tertulia de Telecinco, así que tengo que dejar la cafetera grabada unos minutos antes de lo habitual. Hoy todos somos retaguardia. Es una suerte de homenaje también para aquellos que muchas veces nos escriben y nos dicen, oye, Fernando, es que claro, siempre habláis de la gran familia del directo, pero aquí hay una gran familia que se incorpora después en retaguardia. Bueno, pues hoy es el día, hoy es ese día de la gran familia de la retaguardia. Pero vaya, básicamente yo estoy preparándoos un café para que cuando os levantéis de la cama os encontréis en el termo con el café bien calentito. Y aún así le voy a dejar una sorpresita a Menudo Tierro, que sé que estas cosas le gustan. Bueno, os decía, hoy en el hashtag que ha elegido el grupo hashtag, almohadilla La Cafetera donde reina el olvido, además de ser un poema de Cernuda, que me ha permitido recuperarlo. Yo hacía muchísimo tiempo que no veía este poema. Es un poema además maravilloso, es un poema desgarrador. Donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa sus insomnios, donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista, en esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. Allí donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos al frente. Donde apenas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra, nativos en torno de un recuerdo, donde el fin quede libre sin saberlo yo mismo,
disuelto en niebla, ausencia, ausencia leve como carne de niño, allá, allá lejos, donde habite el olvido. All I want is your silver stream. Love down. No hay mejor manera de despertarse que con una poesía, o de irse a dormir con una poesía en los oídos. Bueno, el caso es que hemos recuperado este poema porque al hilo de este hashtag que han elegido en el grupo hashtag para caracterizar el programa de hoy, porque queremos hablar de un asunto que ha pasado con una... Yo sé que vosotros no, porque sois gente instruida, pero ha pasado con una relativa calma por las páginas de los periódicos. Resulta que el otro día en el discurso del rey hizo una alusión a la memoria histórica de este país. Habló del consenso, de la reconciliación, del encuentro, el reencuentro entre los ciudadanos y de cerrar viejas heridas, aparcar viejos resquemores. Y con esa alusión que hacía el rey, abrió un debate de una intensidad formidable en algunos foros. Eso llevó a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo. Una queja ante el Defensor del Pueblo que es Soledad Becerril, del Partido Popular. No tengo yo mucha confianza en que eso pueda llevar a ningún sitio, pero ¿a qué se refería el rey? ¿A que no atendamos las recomendaciones de Naciones Unidas sobre derechos humanos, sobre desaparecidos? ¿A que hagamos oídos sordos a las recomendaciones de Amnistía Internacional y de otras tantas organizaciones que ven con estupor lo que ha estado ocurriendo en este país durante tantos años, con ese carpetazo que dio la transición a los asesinados por el franquismo? En este país, el país con más fosas comunes después de Camboya, en el mundo. Y el rey pedía que se mire para otro lado, que no se abran viejas heridas. Bueno, vamos a hablar con Emilio Silva, que es el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, sobre esto, porque creo que es conveniente no dejarlo correr. La democracia no se puede construir sobre la impunidad. Así que nos parece oportuno colocar el foco, aprovechar esto, porque ha sido llamativo. Ha llamado la atención a mucha gente que el rey descendiese a un debate de esta naturaleza tan marcado por una posición tan ideológica como la del Partido Popular, que lleva manteniéndola muchos meses en torno a este tema. Así que vamos a hablar ahora con Emilio Silva para profundizar un poco sobre este debate. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Radiocable.com. Emilio Silva, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha presentado una queja al Defensor del Pueblo por el discurso del rey, pero ¿por qué? ¿A qué obedece esto? La presentamos ante el Defensor del Pueblo porque tampoco sabemos dónde se puede hacer una reclamación para un discurso de un rey, ¿no? Pero en concreto fue por una frase al final, en el último párrafo del discurso, en el que habla del rencor y de abrir viejas heridas. Y bueno, pues es un argumento que nosotros llevamos años escuchando a ciertos diputados, especialmente del Partido Popular, o a responsables de la Conferencia Episcopal, y realmente nos chocó mucho cuando vimos el mensaje que esa frase en un día como ese saliera de la boca de un jefe del Estado en un país donde hay miles de desaparecidos. Y bueno, pues buscando de alguna manera un factor corrector, se nos ocurrió que el Defensor del Pueblo, que tiene muchas atribuciones que desgraciadamente en España nunca se aplican, pues era la institución que podía de alguna manera elevar esa queja, y que en el informe que se hace cada año pues figurase nuestra reclamación y nuestra exigencia de que un jefe del Estado, que es el jefe del Estado de toda la ciudadanía, pues tiene que representarla a toda ella, ¿no? Y no puede tomar partido pues desde un sector político. Ya hemos hablado en alguna ocasión y hemos tenido la oportunidad de preguntártelo, pero a primera vista el discurso
perseguía un objeto conciliador. ¿Dónde está el error del planteamiento? Bueno, yo creo que en los últimos meses, o en las últimas semanas, de alguna manera agudizada, pues estamos viendo las dificultades que tienen algunas instituciones, por ejemplo, ayuntamientos, para retirar monumentos o cambiar nombres de calle. Todas las resistencias que hay a tener un callejero democrático y no un callejero que conserve el homenaje a quienes edificaron una sangrienta dictadura durante 40 años, ¿no? Entonces, esto que debe verse como algo conciliador, como algo que construye democracia con valores democráticos y que se corresponde con los derechos humanos, pues es para mí bastante incomprensible que en la jefatura del Estado de un país que tiene el segundo número de desaparecidos después de Camboya en el mundo, pues no pueda ser asimilado, ¿no? Desde un cargo institucional como ese. Y bueno, la resistencia creo que tiene que ver con por un lado con el pasado de algunas instituciones y por otro con un hábito, ¿no? Que es, de alguna manera, hay mucho franquismo sociológico, urbanístico, académico, cultural que todavía existe, entrelazado con nuestra vida democrática, y hay mucha gente que opone resistencia a ello, ¿no? Entonces, el anterior monarca pasó de puntillas siempre sobre estos temas, quizá porque el origen de su reinado entroncaba con la dictadura y con haber jurado los principios del movimiento en el año 1969, y era un poco más incomprensible que este jefe del Estado, mucho más joven, que no viene de allí, por decirlo así, pues haya pisado este charco, que realmente además tiene un factor muy inhumano, ¿no? Porque a fin de cuentas, a eso que llaman rencor y rabia heridas es el deseo que tienen pues unos miles de ciudadanos españoles de enterrar dignamente a un ser querido, y realmente es bastante incomprensible que una declaración en un día como ese, ¿no? Pues de alguna manera esté reprochando a esas personas el ejercicio de un derecho. Hay gente que cree que abrir las fosas o afrontar el debate de la memoria histórica es reabrir unas heridas que han sido cerradas en la transición. ¿Lo es? ¿Es reabrir heridas? Bueno, que uno se ponga en el lugar de cualquier familiar, ¿no? Que tiene un ser, un padre, un abuelo, un tío, un hermano desaparecido, que ya es bastante trágico, ¿no? Que alguien lo detengan ilegalmente, lo torturen, lo asesinen y esconda su cadáver, y que su deseo sea pues ponerlo dignamente en el sitio que considere oportuno, ¿no? Y tener la posibilidad de cerrar un duelo, ¿no? Porque precisamente el delito de desaparición lo que busca es extender el sufrimiento al entorno social y también en el tiempo, ¿no? Porque esa angustia es algo que permanece. Entonces, cuando nosotros hacemos la labor de exhumar una fosa, de identificar los restos, y un acto público en el que se los devolvemos a los familiares hay un gesto que parece como si hubieran aprendido entre todos, pero que tiene que ver con algo muy básico y muy humano. Cuando acaba el acto, en distintos pueblos se repite algo que podría considerarse un ritual, ¿no? Y es que los hijos de esos desaparecidos se acercan a los voluntarios que han hecho el trabajo para exhumarlos e identificarlos. Normalmente a veces les agarran del antebrazo así fuerte y repiten todos la misma frase, y es: ya me puedo morir tranquilo, ¿no? Pues es difícil pensar que alguien pueda oponerse a que esta gente se quiera morir tranquila, ¿no? Y realmente lo que no podemos vivir es en la ficción de que la transición fue un periodo en el que esto se reconcilió, porque lo que hizo es dejar a miles y miles de personas en las cunetas, y bueno, si no, pues no habría ahora gente que las estuviera buscando, y eso estaría realmente resuelto. No solamente es un asunto humanitario, también es un asunto legal. Hay recomendaciones de Naciones Unidas y también de otras organizaciones, ¿no?, a las que el rey parece estar dando la espalda con ese comentario. Bueno, tiene mucho que ver con la cultura de los derechos humanos y la incultura de los derechos humanos que hay en la sociedad española, ¿no?, donde todavía hoy se puede ser licenciado en Derecho y no haber estudiado ni una sola asignatura que tenga que ver con los derechos humanos. En España, en el año 2014,
dos grupos importantes del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada y el Relator Especial para la Verdad, la Justicia y la Reparación, hicieron sendos informes sobre el estado en España de abandono de las víctimas de la dictadura, ¿no? Y en sus conclusiones marcaban un montón de obligaciones que les corresponden a las instituciones del Estado y a todas ellas, y que, bueno, pues deberían ser el primero de básica de los derechos humanos de cualquier democracia, ¿no? Entonces, bueno, que desde una institución tan simbólica, cuyo papel, entre otras cosas, precisamente está el de planificar una cierta equidistancia, porque tiene que representar a gente cuya ideología le gusta y cuya ideología no le gusta. Es el rey y su sueldo lo paga gente que es republicana y no quiere una monarquía, y gente que sí la quiere. Y él tiene que, de alguna manera, mantener su discurso en principios muy generales, ¿no? Y no tomar partido por ningún grupo en concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer estas declaraciones que van contra los derechos humanos, que son, de algún modo, la Constitución universal de la que nos hemos dotado los seres humanos, pues es bastante sorprendente por un lado y triste por otro. Y por eso nosotros también le vamos a mandar esta semana los informes de Naciones Unidas y el informe de una de nuestras exhumaciones para que si no lo conoce, conozca la realidad y sepa qué es lo que se le está exigiendo al Estado español desde todos esos organismos humanitarios. Habéis presentado esta queja al defensor del pueblo. La defensora del pueblo es Soledad Becerril, del Partido Popular. ¿Hay alguna posibilidad de que esto vaya a algún sitio? Bueno, forma parte del deber de cualquier movimiento social utilizar las herramientas de las que nos ha dotado la democracia y la Constitución para defender nuestros derechos, ¿no? En el caso de la Oficina del Defensor del Pueblo en España, pues es una institución bastante precaria en su comportamiento, lo ha sido siempre, ¿no? Precisamente porque se trata de colocar allí lo digo con cierto respeto, pero por su trayectoria igual a algo así como dinosaurios políticos, gente que ha tenido una larga vida política y que de alguna manera, parece que eso le garantiza para ser un buen defensor del pueblo, pero es para ser un buen defensor del pueblo en un modelo político donde el defensor del pueblo no plantea conflictos, ¿no? El defensor del pueblo puede incluso presentar recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero llevamos casi 4 décadas de Constitución y han sido oficinas absolutamente dóciles, ¿no? Incluso uno de los informes de la ONU, el del Grupo de Trabajo, en sus conclusiones recomienda al gobierno español que la elección del defensor del pueblo sea más transparente y que en ella participe la sociedad civil, porque, bueno, es algo que se hace con un evidente interés político y sobre todo electoral, ¿no?, del partido que tiene la posibilidad de nombrarlo. A raíz de esta reclamación hemos visto que la Oficina del Defensor del Pueblo este año ha elaborado un informe sobre las víctimas del terrorismo y de paso le vamos a pedir que elabore uno sobre las víctimas de la dictadura franquista, porque entre las recomendaciones que hace la ONU al gobierno español en el informe del Relator para la Verdad, la Justicia y la Reparación, se señala que en un Estado democrático el gobierno que le corresponda no puede discriminar a unas víctimas y pensar que le interesa atender a unas víctimas de delitos violentos por el discurso político de los victimarios y a otras no. Entonces, evidentemente aquí ha ocurrido eso, hay unas víctimas de primera y otros de segunda, y en una democracia eso no puede ocurrir. Entonces, bueno, vamos a pedir el mismo tratamiento, y es que si el defensor del pueblo o la oficina del defensor del pueblo, en este caso la defensora, se ocupa de víctimas de delitos violentos, pues que lo haga sobre todas las que tienen pendiente algún tipo de reparación, ¿no? Y en el caso de las víctimas de la dictadura franquista, pues hoy que se cumplen 9 años de la entrada en vigor de la ley de la memoria histórica, pues no han tenido ni siquiera con esa ley una ayuda para sacar a un desaparecido de una fosa. Pues Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias a vosotros. Radiocable.com. Durante estos días,
leído en la prensa, escuchado en la radio y visto en la televisión noticias sobre este protocolo de identidad de género y transexuales para Valencia, para la Comunidad Valenciana, en la escuela pública. El año pasado salió algo parecido, similar, un protocolo también de la Xunta de Galicia, y hombre, yo no lo escuché en ningún sitio. No estoy hablando de ningún orgullo patrio de Galicia, me refiero al tratamiento informativo. Ya sabemos que Madrid, Valencia y cualquier centro político y económico grande tiene más atención, pero hombre, un poquito de caso a los demás. También pasan cosas por el resto de la patria. No, tienes toda la razón. Además es una crítica bastante habitual al periodismo de este país y siempre se dice, ¿no? Cuando llueve en Madrid, llueve en toda España, porque es verdad que como las sedes de los medios de comunicación están aquí, digamos la gran comunidad de profesionales se encuentra en las ciudades más grandes, pues al final acaban recogiendo las noticias que tienen cerca y pareciera que no ocurre nada en el resto del país. Y tienes mucha razón, ¿no? Y mira que nosotros siempre tratamos de tener por lo menos esa bombilla de alerta cerca, pero es verdad que es muy difícil abstraerse porque te ocurre, ¿no? Te ocurre con mucha frecuencia. Mirad lo que está sucediendo aquí en Madrid ahora mismo con el protocolo anticontaminación, que hay un debate nacional montado cuando es una medida madrileña, ¿no? Y sin embargo que sospecho que va a ser un asunto que van a cubrir las tertulias, ya veréis, porque hoy en Madrid resulta que no se puede entrar al centro, solo las matrículas impares, y además no se puede aparcar, un protocolo que se ha activado anticontaminación porque hay bastante contaminación. Y están aprovechando esto para zurrar a Podemos y, en fin, os podéis imaginar, ¿no? Así que va a haber bastante ruido y es una escenificación perfecta de esto a lo que te estabas refiriendo. Pero es verdad, es una noticia muy importante, muy importante. Valencia se ha sumado al protocolo de respeto a la identidad de los transexuales en los colegios y es una instrucción que ha lanzado la Generalitat para que puedan vestirse y usar los aseos que elijan. Es un tema que en España era absolutamente tabú. Yo recuerdo además, fijaos, en un viaje que hice a Londres que se estaba debatiendo sobre este asunto y había una organización, una asociación que estaba poniendo el foco de los medios de comunicación sobre esto y tenía bastante notoriedad, era un tema que llevaban los periódicos en sus portadas. Y recuerdo que yo lo comenté diciendo, joder, ¿pero qué es esto de los niños tal? Es un asunto sobre el que nunca habíamos oído hablar. Bueno, pues ahora en España empiezan a fijarse, a darse cuenta de que había un problema que estaba siendo silenciado y ahora los colegios públicos van a respetar la libre elección de los menores transexuales para decidir el nombre con el que quieren que se dirijan a ellos. Por ejemplo, también la indumentaria, el vestuario o el aseo que desean utilizar. Es una iniciativa de la Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana que ha aprobado este protocolo que ya funciona en otras comunidades autónomas, efectivamente. Y lo vemos destacado en algunos medios de comunicación, ¿eh? No es tampoco muy justo decir que ha sido silenciado porque lo encontramos. Lo que pasa es que no con el despliegue que quizá una noticia de esta naturaleza merecería, por el debate que plantea, por también el espacio que abre para la discusión, para conversar sobre un asunto que, como digo, es absolutamente tabú en la sociedad española, con frecuencia tan conservadora, tan pequeñita, tan menor, tan asustadiza. Bueno, lo interesante de lo que ha ocurrido ahora, además, en la Comunidad Valenciana es que la aplicación de momento solo va a ser posible en los colegios públicos y en algunos que se acojan voluntariamente, porque la Ley Valenciana de Identidad de Género está pendiente de aprobación. Pero cuando esta norma entre en vigor, el protocolo va a ser de obligado cumplimiento para todos los colegios sostenidos con fondos públicos. Y esto es muy interesante, ¿no? Hay otras comunidades autónomas, como muy bien recordabas. Está País Vasco, está Navarra, está Andalucía, está Cataluña, también Madrid. Hay otras comunidades autónomas que tienen protocolos similares, ¿no? Pero, en fin, es una noticia muy importante y que efectivamente no tiene todo el interés que merecería en las portadas de los periódicos españoles, que sin embargo hoy en estos días se encuentran muy atentos a otros asuntos. Hoy vemos, por ejemplo, en el ABC un viaje que ha realizado la ministra María Dolores de Cospedal, como la llama el ABC. Es que me hace mucha gracia porque, os puedo contar alguna anécdota. Yo conocí a María Dolores de Cospedal estando en Toledo, en Castilla-La Mancha, cuando era la presidenta de Castilla-La Mancha.
Y resulta que yo iba a una tertulia allí, en la televisión de Castilla-La Mancha, donde no se podía llamar a María Dolores de Cospedal. Nosotros sí, nadie nos decía, oye, no podéis decir esto, pero ellos no podían decir María Dolores de Cospedal, porque como se presentaba allí a las elecciones, había decidido quitarse el D para parecer más del pueblo. Y entonces había que llamarla María Dolores Cospedal, porque la presidenta había decidido que es que el nombre le daba una figura demasiado lejana a los castellano-manchegos. Así que no se podía decir su apellido, que es el apellido que usa habitualmente. Pero en fin, me pareció una cosa absolutamente buena. Pues hoy la vemos en la portada del periódico ABC, dice ABC, España intensifica su respuesta global contra el yihadismo. De Cospedal afirma en Mali que lo que se hace fuera de las fronteras por la seguridad es incluso más importante que lo de dentro. Solo en Madrid 800 agentes vigilarán la Nochevieja y la cabalgata de Reyes, con especial control sobre los camiones de las carrozas, dice el periódico ABC, su portada. Sí, hay una cierta psicosis que se está expresando también en las páginas de los periódicos por las fiestas que se celebran estos días después de los ataques ocurridos en Berlín, y es un asunto que lleva también en su portada el periódico El País precisamente. Dice, Interior blinda las grandes capitales para evitar ataques como el de Berlín. Un dispositivo con 1.900 policías adicionales se desplegará en Madrid para vigilar las aglomeraciones con motivo de fin de años y la cabalgata de Reyes, dice el periódico El País también en su portada. Una fotografía que ha elegido también el periódico La Razón para ilustrar la suya. Madrid extrema la seguridad por riesgo de atentado. La policía vigilará a los conductores de camiones en la cabalgata de Reyes y, dice, también controlará la Puerta del Sol desde los tejados. Así que en esta imagen de preocupación, que por cierto ha habido rumores que se estaban extendiendo a través del WhatsApp, de las redes sociales, y que tuvo que desmentir el propio ministro del Interior, porque si bien es verdad que hay una alerta sostenida en este país, pero no ha variado sustancialmente respecto a hace 20 días, más allá de lo que ha ocurrido en Berlín. Dicen que no ha cambiado la naturaleza del riesgo, ¿no? Y como a través de WhatsApp y de las redes sociales se daban datos más o menos concretos y especulaciones más o menos concretas, han tenido que desmentirlo porque, entre otras cosas, contribuye a crear confusión, miedo, temor. Even after everything we've seen in the sterile room. Y bueno, hoy nos vamos a encontrar también con otro debate paralelo. Continúa esa tensión en Podemos, que ayer se expresó además en diversos medios de comunicación, en diversas tertulias, y lo vimos con la participación de algunos representantes del partido en programas de televisión, y se incrementa notablemente. Se acerca el Congreso de Vistalegre II y por lo tanto parece natural que en una etapa precongresual esto sucede. Lo estamos viendo en el Partido Socialista también, lo estamos viendo en el Partido Popular, y en Ciudadanos no, porque se habla poco de Ciudadanos cuando las noticias son negativas. Pero si se le pusiera el mismo foco a Ciudadanos que se le pone a Podemos, no habría bosques en España para imprimir periódicos. Pero el caso es que, es verdad, ayer Podemos tuvo varias apariciones en televisión y polémicas, controvertidas. Ayer escuchamos, por ejemplo, a Pablo Echenique. Decía Pablo Echenique, no era bonito lo que hicimos el día del hashtag contra Íñigo, pero había que hacerlo, dijo. Me lo pensé mucho, me pareció que no era completamente bonito lo que estábamos haciendo, pero había que hacerlo, había que decir esas cosas, y después le mandé un abrazo a Íñigo porque entendía que aunque había que decir esas cosas, también tenemos que cuidar a los compañeros. Ojalá también me hubieran mandado un abrazo a mí durante la campaña de los sistemas de votación, cuando los compañeros de Recuperar la Ilusión pusieron mi apellido al lado de la cara de Rajoy en una infografía. Así que una tensión sostenida que tiene antecedentes, que tiene raíces y que todavía recuerdan, que tiene algunas asignaturas pendientes, algunas deudas. Escuchamos a Irene Montero también. Decía, esta conducta entre el errejonismo, y citó a Tania Sánchez, hace daño a Podemos.
Creo que hay actitudes de compañeros y compañeras de la corriente de Íñigo y Tania que involuntaria o voluntariamente han terminado haciendo daño y de hecho la militancia lo ha percibido así. Creo que hacen daño al proyecto y creo que hacen daño a Podemos. Y de ahí que personas como yo, aunque nos costase mucho, decidiésemos hacer una llamada a la responsabilidad. Ahora, igual que digo esto, digo, una vez que están encima de la mesa todas las voces, yo creo que era importante que se escuchase también la voz de las personas que defendemos a Pablo y que defendemos este proyecto. También creo que es importante que podamos de alguna manera contribuir a cerrar esta situación, no como cerrar un debate en falso, sino ayudarnos a que volvamos a la senda del debate fraterno y no continuemos por la senda de la confrontación dañina para el partido. Por cierto que a estas palabras contestó también Rita Maestre, lo hizo en La Sexta. No sé desde dónde ha podido escuchar a Irene Montero y no sé si ha llegado a pillar ese momento en el que nos decía que cree que la corriente de Íñigo Errejón y Tania Sánchez, concretamente ha nombrado a las dos, están participando voluntaria o involuntariamente de una estrategia de hostigamiento a Pablo Iglesias por parte de las élites. ¿Qué opina sobre eso? Bueno, creo que con tranquilidad que es como hay que pensar. Bueno, esas declaraciones creo que no tienen mucho sentido. Que Íñigo Errejón ha sido uno de los artífices fundamentales de algunos de los éxitos más importantes de Podemos, de esos 5 millones de la campaña de la remontada y de un discurso que ha conseguido conectar con mucha gente que no se sentía conectada con la política y por lo tanto es una parte fundamental de Podemos que se ha dejado, como todos los que estamos aquí, los últimos 2 años en tratar de construir un proyecto político de cambio en este país. Bueno, hay una notable tensión en el seno de Podemos, esto se percibe claramente y no va a hacer más que incrementarse porque además hoy está previsto que sea ratificada en el cargo Lorena Ruiz Huerta, ¿sabéis? La que va a ser la nueva portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid en sustitución de José Manuel López, así que hoy todavía dará lugar a algún que otro debate. Había alguien que me decía, no sé si deberíamos seguir poniendo el foco en este asunto porque es un asunto muy de interés de los grandes medios de comunicación para desacreditar la vida de Podemos. Yo en esto tengo una tesis. Cuando un elefante está en la habitación, bueno, la tesis no es mía, es de Josh Lakoff, pero ya puedes hablar de otra cosa, que el elefante va a seguir estando en la habitación y todo el mundo va a seguir mirando al elefante de la habitación. Por lo tanto, es mejor asumir las cosas que están ocurriendo y tratar de buscarles una explicación, porque es verdad que es demoledor lo que le está ocurriendo a Podemos. Es demoledor porque Podemos es el partido que tiene que servir de contrapeso en el sistema, porque si Podemos no hubiera nacido, imaginaos la reacción de los partidos políticos ante noticias sobre la corrupción, la pobreza energética. Si no existe un partido como Podemos, ¿quién va a tener la mirada puesta en la alternativa? ¿Y cómo se va a producir, si no, una regeneración en la vida política de este país? Es imposible. Claro que Podemos tiene numerosos enemigos. Los tiene el pablismo, el errejonismo, los tiene en los medios de comunicación, en las oligarquías. Y es normal. Es normal, ¿cómo no va a existir si suponen ese sistema de alerta temprana del sistema, ¿no? De la democracia española? Así que, claro que va a tener profundas resistencias. Eso no significa que Podemos no esté cometiendo errores propios, ¿no? Yo creo que la crisis de Podemos se explica por razones internas y por razones externas también. Las razones externas las conocemos todos, una enorme presión mediática para romper ese tándem de Iglesias y Errejón. También han cometido errores internos. La dificultad para manejar los liderazgos en el interior de una estructura, de una organización tan grande y que tiene además posiciones diferentes, porque están los anticapitalistas, están ahora los del grupo de Íñigo Errejón, los del grupo de Pablo Iglesias, y gestionar eso requiere de una enorme mano izquierda, una gran habilidad y mucha mano izquierda, ¿no? Así que, en fin, y esperaos, porque hoy con este asunto de los cortes de tráfico en Madrid ya veremos también debate en todos los medios de comunicación sobre las carmenadas, lo que supone Podemos, lo que hace Podemos. Pero Podemos tiene una enorme responsabilidad. Tiene que saber reconstruirse y tiene que hacerlo a gran velocidad. Porque sin Podemos en este momento no hay contrapeso en el sistema. No lo hay. Así que la responsabilidad excede ya a la propia del partido. Ahora es una responsabilidad social. Y si de verdad en el partido todavía queda gente que cree en los intereses generales por encima de los intereses particulares, tienen que tomárselo muy, pero que muy en serio. Hola, buenas tardes desde la retaguardia. Estoy escuchando el programa de esta mañana y le haces una pregunta muy pertinente a
a José Manuel Sánchez, que yo mismo me he hecho también, y que él yo creo que no te ha respondido, y es cuáles son los antecedentes, dónde empezó toda esta fractura que hay en Podemos. A mí me parece que todo esto empezó en aquel momento en que se estaba presionando tanto a Podemos y sobre todo a Pablo Iglesias, se estaba presionando para que aceptaran un gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos. En aquel momento el ataque feroz a Pablo Iglesias de todos los medios, la presión que tenía encima es una de las más fuertes que yo he visto en este país. Y justamente en ese momento hubo una dimisión en bloque en Madrid. Yo creo que eso fue un punto de inflexión y para el partido y para mí también, porque desde entonces vi a alguien como ese Errejón, al que admiraba y admiro, lo veo desde otro punto de vista. Creo que esa dimisión en ese momento no puede ser casual, y yo creo que todo eso reconfiguró las posiciones de unos con otros, las fraternidades, las amistades, y fue un cambio en el que comenzó, yo creo, una lucha por el control del partido y por el control de Madrid. Hace poco leía un artículo de Monereo que habla de la pérdida de la inocencia, con el cual estoy muy de acuerdo. Yo creo que la pérdida de la inocencia empezó en aquel momento. Sí, me parece una mirada bastante buena sobre lo que ha ocurrido, porque efectivamente, con toda la tensión, con todo aquello que ocurrió con Sergio Pascual y las dimisiones en bloque de un grupo de personas que le acompañaban, las tensiones que se produjeron con Luis Alegre, pero es verdad, hay antecedentes, y efectivamente no me acordaba yo, ayer se lo planteamos a José Manuel López y pasó casi de puntillas por este asunto, ¿no? Porque además hay algo a lo que te refieres y que yo creo que explica muy bien algunas actitudes humanas, ¿no? A veces los desencuentros están más relacionados con lo personal que con lo político, con las tensiones derivadas de las responsabilidades políticos o organizativas, porque esto ocurre también en las empresas, no solamente pasa en los partidos políticos, pero a veces son desencuentros personales, ¿no? Y la clave del liderazgo está en saber reconducir esas tensiones. El problema de Podemos, yo creo que es que ha delegado en muchos, no ha sabido reconducir las tensiones que son naturales en cualquier organización y sobre todo en organizaciones muy grandes donde hay que repartir las responsabilidades y el poder. Eso crea tensiones muy numerosas, porque no todo el mundo está de acuerdo con la forma primigenia en la que se reparte el poder, con las responsabilidades que le tocan a uno. Siempre hay alguien que considera que puede o debe tener más responsabilidades por las razones que sean, por su trayectoria, por su historia personal, por su pasado, por las personas con las que quiere ir acompañado o las que le acompañan. Y una característica del buen liderazgo está en saber configurar equipos y mantener la ilusión y mantener la tensión. Y cuando Podemos empezó a convertirse en una estructura grande, poderosa, que manejaba el poder local en algunos lugares, se empezaron a producir esas tensiones, lo cual hace que, por ejemplo, algunos de los líderes no apareciesen durante semanas por aquellos espacios donde se les esperaba, a otros líderes no fueran recibidos o no se les cogiera el teléfono cuando necesitaban simplemente de un mensaje de apoyo. Esto es natural, ¿eh? Esto lo he visto en todas las organizaciones políticas. Fijaos qué mejor expresión lo que está ocurriendo ahora mismo en el Partido Socialista. Ayer sabéis, y hoy es motivo de objeto de análisis en numerosas portadas, ayer sabéis que se produjo una reunión de una cumbre de apoyo, así es como lo han llamado en los medios de comunicación, de apoyo para pedir a Pedro Sánchez que se presente a las primarias. No asistieron, esto lo recuerda hoy el periódico La Razón en su portada, dice, no estuvo el núcleo duro, entre ellos Elorza, Luena, Armengol, en esta cumbre de apoyos, no participaron, y dice, los no asistentes se inclinan por una tercera vía en la que podría estar Pachi López. Y resulta, yo estaba leyendo los argumentos que planteaba Odón Elorza, advertía de algunos riesgos, algunas razones por las que él piensa que Pedro Sánchez debería presentarse, pero advertía de riesgos. Decía Odón Elorza en su blog, en este texto que ha publicado en su blog, decía, el silencio y la espera no han jugado hasta ahora a favor de Pedro Sánchez.
Su determinación a concurrir a las primarias puede frenar fugas de anteriores colaboradores, ilusionar a una militancia socialista que espera que se presente y canalizar sus aportaciones, así como evitar que se consolide la idea de una tercera vía que se basa en su renuncia y que nadie sabe a dónde conduciría, y recuperar algunos capitanes generales si le ven con decisión y acertado en la expresión de las ideas fuerzas de todo un amplio colectivo de apoyo. Porque fijaos, una de las reclamaciones que se le está haciendo a Pedro Sánchez, y quizá eso explique esas disidencias que vimos ayer precisamente en la cumbre que se celebró de apoyo a Pedro Sánchez y que, como decía la portada de La Razón, no acudieron algunos de los pesos más pesados. Pero es que a Pedro Sánchez se le ve indeciso, timorato a la hora de tomar la decisión. El silencio y la espera no han jugado hasta ahora a favor de Pedro Sánchez, decía O'Donnell Orza, porque se ha mantenido en un absoluto silencio. Incluso algunas personas antes muy cercanas me dicen, es que ni siquiera puedo hablar con él, es que ni siquiera se pone al teléfono. Por cierto, un asunto que fue muy cuestionado de Pedro Sánchez y que fue uno de los argumentos principales cuando decidieron quitarle los de la gestora en ese movimiento de destierro que provocaron en Ferraz. Una de las razones que argumentaban es que se ha aislado, ha desaparecido, y le llaman líderes del partido en algunas comunidades autónomas y se dedica a dilatar los tiempos, en fin, a no responder, ¿no? Bueno, pues uno de los males que parece estar reproduciéndose, y quizás eso explique alguna de las disidencias que se han producido. Dice el periódico El Mundo, partidarios de Sánchez le apremian para que vuelva a liderar el Partido Socialista, porque es verdad que en todo caso, sea como sea, ayer hubo 68 dirigentes intermedios del Partido Socialista de 12 federaciones diferentes que son muy críticos con la gestora y que se reunieron en Madrid para emplazar a Pedro Sánchez a presentarse y para recuperar el liderazgo del partido en las primarias, dijeron, y lo plantearon además precisamente en esos mismos términos. Es cierto que muchos también hemos estado acompañando el liderazgo de Pedro Sánchez hasta su caída como secretario general. Pero no todos los que están en esa reunión apoyaron a Pedro Sánchez en su día. Pero sí que tienen la voluntad de participar en un proyecto de futuro. Nos interesa básicamente el futuro, aun sabiendo lo doloroso que ha sido, lo traumático incluso, la experiencia que hemos vivido. Nos interesa el futuro y no mirar para atrás. Nuestro propósito, pues, es generar las bases de una alternativa para este partido, el Partido Socialista Obrero Español. Pero sea como sea, la prensa se pregunta por qué algunos pedristas no aparecieron por allí. Como digo, La Razón cita a Elorza, Luena, Armengol. Los pedristas abandonan a Pedro Sánchez. Y es que os puedo dar alguna clave, porque empieza a tomar una cierta fuerza en un sector del PSOE, ni Pedro ni Susana. ¿Os acordáis que llevamos algunos días diciendo lo que se estaba observando, una corriente, una nueva vía dentro del socialismo, que habla de buscar un candidato de consenso que no esté en la línea de Pedro ni tampoco la de Pedro Sánchez? Hay quien apunta a Pachi López. De hecho, el propio periódico La Razón lo lleva hoy en portada. Dice, los no asistentes se inclinan por una tercera vía en la que podría estar Pachi López. Pero yo no tengo esa información. No está tan relacionado con un nombre como en abrir un espacio de oportunidad para que alguien, viendo el espacio abierto, se decida a salir. Pero no saben quién, no saben qué perfil puede haber, quién podría ser en el Partido Socialista quien tomase la decisión de presentarse, ¿no? Así que ante este vacío de poder, bueno, pues la tensión es creciente y en todo caso lo que sí que hemos visto es una cumbre de apoyo al pedrismo que veremos a ver cómo se concreta finalmente. Estás escuchando La Cafetera. You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't. Antes de su histórica visita a Cuba, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, participó en un popular programa humorístico de la televisión cubana. This is President Obama. Usted es presidente Obama. Sí. Ay, estoy hablando con Obama. Pero Obama, the real Obama. Yes, the real Obama. Who's this? Yo soy Pánfilo de Cuba. My name is Pánfilo. The real Pánfilo, from the TV show. Sí, yes, del programa de televisión. Ay, me conoce. No me digas. ¿Qué bola? Y no solo eso.
Obama se prestó incluso a participar físicamente durante su viaje a Cuba en un segundo sketch, en el que se aludió irónicamente al bloqueo Estoy bloqueado. y utilizó frases populares cubanas como "no es fácil, pero tampoco difícil". Cuando quieras jugamos dominó. You can play domino anytime. No es fácil. No es fácil, pero tampoco es difícil, ¿eh? Well, thank you so much for letting me sit down and visit, but now I have to go. Dos semanas antes de que el presidente Barack Obama emprendiera su histórico viaje a La Habana, el popular cómico Pánfilo había recibido una llamada telefónica de la Embajada de Estados Unidos. La pregunta que le hicieron fue: ¿le gustaría colaborar en un sketch protagonizado por Pánfilo y Obama? No es fácil. Una brillante jugada de sofisticado y diplomático marketing político. Con ese breve sketch, Obama consiguió colarse en todos los hogares de Cuba, ganarse la simpatía de los cubanos y frenar la retórica que preparaban los críticos contra su visita. Espérate, porque ahora estoy bloqueado. Bueno, es muy fácil jugar, es muy fácil. Pero bueno, cuéntame. El mundo, la política, la comunicación e incluso la diplomacia están cambiando a gran velocidad. ¿No quieres estar informado? Estás escuchando La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Política social del Partido Popular. Buenos días, cafeteros. Me sorprende hoy la noticia que he leído esta mañana en un diario digital, en el que ayer Javier Maroto dio una rueda de prensa o presentó un decálogo sobre las políticas sociales que el Partido Popular quiere implantar. Me parece alucinante que vayan de bombero pirómano, es decir, primero queman todo, destrozan todo y ahora vienen como salvadores de las políticas sociales que ellos mismos han destruido. No hay nada más que recordar cómo se han cargado la financiación de ley de dependencia, cómo cada vez las residencias públicas están siendo gestionadas por entidades privadas cuyas concesiones salen a concurso y claro, lógicamente la calidad en el servicio a los mayores son peores. Sí, tienes mucha razón, César. Además, hoy lo vemos en las portadas de algunos periódicos. Vemos en La Razón, dice: el Partido Popular incluye como familia a las uniones del mismo sexo. Dice: la ponencia social del Congreso del partido priorizará las políticas de fomento de la natalidad. Y es que ahora, preparando el congreso que va a tener lugar en las próximas semanas del Partido Popular, resulta que se han sacado de la manga una suerte de decálogo de políticas sociales, entre otras cosas, que incluiría a la familia, como familia, a las uniones del mismo sexo. Y claro, después de la batalla, de la guerra que han dado incluso en la calle, ver ahora al Partido Popular en esta suerte de reconversión, claro, tampoco hay que dejarse engañar por los titulares. Cualquiera diría que es que están promoviendo una nueva legislación. No, estos son ponencias de cara al Congreso. Hay que recordar que algunas de las ponencias recientes en ese mismo Congreso estaban relacionados, por ejemplo, con la lucha contra la corrupción, con decálogos que se han convertido después en papel mojado, ¿no? Pero en fin, bueno, bien está en todo caso lo que bien parece. Surrender will end, I fall down to my knees, and I know. Simplemente desear feliz día y felices fiestas. Hola, cafeteras y cafeteros. Simplemente desear feliz día y felices fiestas, o felices días, digo yo, para todos aquellos que, como yo, no nos gusta mucho la Navidad y no la celebramos, que a veces nos olvidamos de toda esa gente a las que no nos gusta la Navidad. Y nada, simplemente acordaros de todos ellos y ellas. Adiós. No nos olvidamos, Óscar, porque además
digamos que tenemos ciertos nexos en común, pero es verdad. Hay mucha gente que estos días, pero no ya por asuntos muy trascendentales, sino porque simplemente pues no les apetece celebrarlo, no les evoca nada muy positivo, o llevan una vida lo suficientemente feliz como para decir, si yo no necesito endulzarme con la Navidad, si yo ya estoy endulzado. Así que, bueno, sí que nos acordamos y te agradezco muchísimo el mensaje y tienes mucha razón. ¿Estás escuchando La Cafetera? Venga, menudo tierro, agita el esqueleto. Es que ya llevabas unos días que se me iba olvidando. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes. Sí, pues así nos vamos a marchar, nos vamos a ir yendo ya. Mañana volvemos ya con la habitual, en fin, con el habitual contenido del programa. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Pero eso sí, en efecto, que no se te olvide retuitear la dirección de este programa. @ La Cafetera, donde reina el olvido. @ La Cafetera, donde reina el olvido. Muchísimas gracias a todos una vez más por vuestra compañía en estos días navideños. Hay quien, en fin, ya sabemos, dice, no es el momento de estar conectado a internet o escuchando la radio, y hay mucha gente que se incorpora a esta gran familia de La Cafetera y nos hace mucha ilusión saberlos por aquí, así que de verdad muchísimas gracias. Un saludo muy especial, un agradecimiento muy especial para Javier, para Alejandro, que se han incorporado hoy como mecenas del programa. Ya sabéis que necesitamos de vuestra ayuda. Los mecenas hacen posible este programa, y ahora además tenemos el objetivo de conseguir 200 nuevos mecenas para incorporar a otra persona en el equipo. Y para eso vamos a necesitar la ayuda de los oyentes del programa. Así que, en fin, si conoces a alguien que esté pasando unas buenas situaciones económicas, que esté en buenas circunstancias, pues que se sume a la familia de los mecenas. En fin, nos marchamos. Muchísimas gracias a todos. Mañana volvemos con más. Adiós. Hasta mañana. Adiós, menudo tierro. Cuídate. Cuidaos todos. Adiós. En La Cafetera tú puedes seguir siempre informando. Fernando Berlín a través de las redes. Radiocable.com, la radio diferente. ¿Quién opina? Eres tú. En La Cafetera con Fernando Berlín. La Cafetera con Fernando Berlín. En La Cafetera con Fernando Berlín. En La Cafetera con Fernando Berlín. Oh yeah, that's rock and roll, man. Yeah. Por cierto, no os perdáis hoy Carne Cruda, que van a hacer un resumen de los temas más destacados del año 2016, el resumen definitivo, el resumen final en Carne Cruda. Adiós, hasta pronto. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas.